Alguien dice, yo abro mi corazón para que el Señor me hable. Así que el nombre que le he titulado el día de hoy a la palabra, perdón hermanos, que traía mi Biblia, traía mi computadora, pero todo se me olvidó en mi casa. Ya saben, traía un hijo por acá, otro por acá y ahí en las carreras se me olvidó todo, ¿verdad? Entonces, pero tengo mi celular, gracias a Dios, que se conecta ahí con mi computadora y todo eso. Y lo importante es que el Señor nos hable, amén. Vamos a orar para que el Señor sea hablando y no sea yo hablando. Padre Santo, te doy gracias por cada persona que asistió hoy a la iglesia, Padre. Gracias cada persona, Señor, que ha dispuesto su corazón, su tiempo, Señor, para buscarte. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú obrando, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, Señor. Y Padre, que esta noche, Señor, salgamos cambiados, Señor. Y que tu poder, Señor, sea manifestado, Señor, aquí en nuestros corazones. Tú eres bienvenido a este lugar, Padre. Y gracias, Padre, porque alabamos, adoramos tu nombre, Señor. Y creemos que tu palabra es tan poderosa para poder cambiarnos. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Así que sonríele el que está al lado, dile, qué bueno que viniste. No te vayas a dormir, dile, no te vayas a dormir el día de hoy. Vamos a abrir Santiago 1 del 21 al 27. He estado, si no has estado en sintonía con las predicaciones que he dado, he estado estudiando el libro de Santiago y lo he estado dando. Apenas vamos a terminar el capítulo 1, ¿verdad? Y es una bendición poder abrir lo que Dios tiene para nosotros. Y hay una pregunta que es lo principal en esta predicación, es ¿por qué haces lo que haces? Esa es la pregunta. Así que antes de leer esto, pregúntate, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Esa pregunta me cambió mucho a mí. Y vamos a leer la palabra de Dios, Santiago 1 del 21 al 27, la voy a leer en la Reina Valera. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ahí pégale el que está a su lado, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. El objetivo es que escudriñemos, que veamos, que entendamos que hay en nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y él estaba hace 2 días sin cosa rara. No crean que soy el hombre más amoroso con mi esposa. Lo trato de ser todos los días, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres dicen que sea todos los días el amor? ¿Verdad que sí? Amén. Que todos los días me mande mensajitos de amor. ¿Alguna mujer quiere eso? Es que todos los días les digan cosas bonitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego dudan de nosotros. Dudan porque les mandas un mensajito de amor y lo primero, en vez de que te digan gracias por el mensajito, te preguntan, ¿por qué me enviaste ese mensaje? ¿Verdad? ¿Qué andas haciendo? Y luego te preguntan, ¿qué me vas a querer pedir ahora? ¿Verdad?
¿sí? Cuando la mujer es la que maneja las finanzas, aunque todos los manejan, pero en mi casa Steffi es la que se encarga de los pagos y todo eso. Entonces cuando queremos hacer un pago o me quiero comprar alguna chiflazón, pues voy con la señorita de finanzas y le digo, señorita de finanzas, quiero comprarme, no sé, ¿verdad?, una computadora nueva. No, ahorita no hay. Ok, está bueno, y ya me voy, ¿verdad? Y cuando hay, pues hay, ¿verdad? Y cuando no hay, pues no hay. Pero siempre en la familia, o el hombre o la mujer toma las finanzas o sea, uno es el que paga todo. Siempre hay uno que se le olvidan todas las cuentas, ¿verdad? Y yo normalmente le decía a mi esposa que yo tengo una forma muy áspera yo le pedía perdón hace 2 días y le decía pues que la amaba, que me perdone por ser áspero porque estaba escudriñando mi corazón y a veces no soy el mejor tratando de darle un ejemplo a las personas de cómo ser mejores. No soy el mejor. A veces cuando mi esposa está trabajando en un lugar y ella está progresando y ella está ahí siendo feliz, ¿verdad? Yo quiero decirle que ella puede ser mejor y que es mejor y que tiene capacidad para más y que a fuerza quiero que se salga de ese trabajo y yo empiezo a ser áspero con ella diciéndole que ahí anda perdiendo el tiempo. Así es mi forma de decirle. Tontamente, andas perdiendo ahí el tiempo en esa compañía, que te deberías de salir, que deberías de no sé qué. Y es una forma, mi forma no es decirle, ay, la andas regando. Mi forma es decirle, tú eres mejor dentro de mí, pero no se lo expreso, ¿verdad? También hay jóvenes que vienen y me dicen, no, es que conseguí un trabajo nuevo. Y mi pensamiento de cuando me dicen, tengo un trabajo nuevo, es decirle, ok, pero ¿por qué te saliste del otro? Esa es mi forma. Pero yo le digo, ¿y cómo sabes que este es mejor? Y es una forma muy, a lo mejor tonta y áspera de decirle a la gente, a ver, ¿por qué haces lo que haces? Abrirle los ojos y decirle, oye, si tú tienes una capacidad de donde estás, ser un pilar, ser el mejor, ¿por qué te estás cambiando? ¿Por qué estás modificando tu forma de vivir, verdad? ¿Por qué estás modificando o yéndote hacia otros rumbos, verdad? O jóvenes que dicen, yo quiero estudiar mucho y quiero ser doctor ok, ¿y por qué lo quieres hacer? No, pues para tener más dinero. ¿Y quién te garantiza que vas a tener más dinero? Ok, mi forma no es decirle, no estudies. Lo que le estoy diciendo, hazlo por amor. Hazlo porque amas el estudio, porque quieres ser mejor, porque te quieres superar. Que el impulso de las personas no sea el dinero. Porque tener dinero no significa, no se trata de estudios o no estudios, sino se trata de la bendición de Dios en nuestras vidas. O sea, eso es lo que yo quiero que que la gente entienda, pero es una forma muy áspera de mí de decir por qué haces lo que haces. Amén. Así que, entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y unas preguntitas que quisiera hacerte en esta noche es, cuando yo me enfoco me enfocaba anteriormente en señalar los pecados de la persona de mi esposa, un decir, ¿verdad? Yo le señalaba los pecados cuando éramos novios. Es que tú te la bañas en esto y te la bañas en lo otro. Y luego me decía ella, a ver, cuéntame cuáles son los tuyos. Entonces mi pregunta para ti en esta noche es, ¿cuál es ese pecado que no puedes cambiar? Porque te aseguro que hoy, si tienes hijos, ya le dijiste, es que tú pecas en esto y pecas y que pecas. Ah, pero imagínate que tu hijo te diga, y a ver, ¿cuál es tu pecado que tú no puedes cambiar? Porque somos buenos para fijarnos en los problemas de los demás, pero nunca para fijarnos en los de nosotros. Ok, y luego, ¿cuál es ese pecado que no puedes cambiar? ¿Ya lo escogiste? ¿Ya sabes cuál es tu pecado? Y cosas que quisiera que entendamos en este texto es, primeramente, ¿qué es la mansedumbre? Porque dice ahí que seamos, dice ahí en la palabra de Dios, recibir con mansedumbre, ¿verdad? Mansedumbre es ser humilde, ser bueno, ser tranquilo, ser entendido.
lo opuesto de ser humilde o de ser manso, ¿sí? O de la mansedumbre es el enojo, la intolerancia. ¿Cuántos son bien enojones aquí? Que levanten su mano, no se crean. Que pasen al frente y se arrepientan. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Muchos dicen, no, es que yo tengo el carácter fuerte. Y el pastor Gilberto González, el que vino a predicar en el campamento, decía que hay personas que dicen que tiene mal carácter, ¿verdad? Y la verdad es que no es que la gente tenga mal carácter. Muchas veces que la gente no tiene carácter. No han formado un carácter. Y después dice que es para ser mansos, para que se pueda implantar la palabra de Dios. Y implantar significa establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres. Alguien que no tiene esa humildad, cuando tú veas a alguien muy enojón, cuando tú veas a alguien que no puede cambiar su vida o su carácter, o que no tiene carácter, es muy difícil que la palabra de Dios los cambie a ellos. ¿Por qué? Porque la puerta para la implantación, para el cambio, para las prácticas y costumbres, la puerta es la humildad. No es lo mismo cuando llega alguien y te dice, oye, es que tienes que cambiar en esto. Y en vez de decir, wow, sí es cierto, tengo que cambiar, dicen, ay, ¿por qué lo tengo que cambiar? ¿Y por qué yo? A ver, ¿por qué no cambias tú? ¿Y por qué yo tengo que cambiar y tú no? En vez de que cuando viene alguien y te dice, oye, ¿sabes qué? Hermanito, la estás regando en esto, baja un poquito la voz. Y en vez de decir, oye, ¿sabes qué? Sí la estoy regando. O cuando el pastor viene y te aconseja. ¿Alguien lo ha aconsejado al pastor? Cuando el pastor te dice, pues te aconsejo que no vayas allá. ¿Qué crees que te está diciendo el pastor? Ay, y tú te vas y dices, ay, me aconsejó. Pues sí voy a ir porque nada más fue un consejo. No, el pastor cuando te dice, te aconsejo que no vayas, te aconsejo que no seas novio de este o de esta, es que no seas novio, es que no vayas. El consejo de la palabra de Dios te está diciendo, ten cuidado. ¿Por qué? Porque estás yendo hacia un peligro. Pero pues tampoco el pastor te va a imponer lo que quiere que hagas a fuerza. Porque muchas veces, igual que Dios lo hace, Dios quiere que tú decidas qué es lo bueno y qué es lo malo para ti. Y te lo voy a explicar. Ok, la puerta a la implantación de la palabra, para que la palabra pueda fluir y pueda cambiarte, es la humildad. Ok, es la humildad. Alguien dice, yo necesito más humildad en mi vida. Yo necesito ser más humilde. Porque si no cambias es porque te falta un poco de humildad en tu vida. Ok, y te voy a explicar lo que realmente el texto quería decir. Ahí te va. Ya deja tu vida pasada y ya deja tus prácticas que no te ayudan a seguir a Dios. Si ya no me quieres escuchar en toda la noche, nada más te voy a decir una cosa y lo que quiere Dios a lo mejor que te enfoques en esta noche es, ya deja esas prácticas que no te están edificando. Ya deja tu vida pasada. Mi esposa se enoja porque cuando hay alguien así cristiano, ¿verdad? Yo siempre digo, nada más para que se enoje, lo hago adrede. Ya le digo, ya hermano, ya las viejas pasaron. Y mi esposa me voltea, las cosas viejas, amor, le digo. Las cosas viejas. Ya hermano. Y a lo que voy es, las cosas viejas ya pasaron. Tus pecados del día de hoy ya se acabaron. Ya esas prácticas que hiciste hoy, que ya sabes que tienes que cambiar, quítalas. Ya mañana no las debes de hacer.
Si a lo mejor hoy pecaste de una forma, en un vicio, en una forma en tu boca, en tu pensamiento, en algo que nadie puede saber, o ese pecado que pensaste al principio, ya déjalo. Lo que la palabra de Dios nos quiere decir es: deja toda práctica pasada. La TLA lo dice bien bonito, dice: por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestidos con ropas sucias. ¿A quién le gusta andar vestido con ropa sucia? Ya deja la ropa sucia, cómprate nueva. Dile al Señor: renueva mis vestiduras. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3, de 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí lo puse, ¿verdad? Sí, está bien, sí está. Entonces en el 5 diría, si lo cambiáramos un poco, diría: y el que no se ponga las ropas, el que no venciere, el que no se ponga las vestiduras blancas, en vez de decir no borraré, imagínate que dijera lo contrario: borraré su nombre del libro de la vida y no confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo que Dios nos llama es que dejes tu vida pasada y te pongas unas nuevas vestiduras blancas. Amén. Que vengas y te vistas de ese nuevo hombre que Dios quiere. Ya olvídate. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Lo que Dios quiere es que hoy, en esta noche, no importa si lo haces aquí, vayas a tu casa y te levantes y te levantes ahí en oración y digas: Señor, límpiame, porque necesito no nada más que me limpies poquito de mi mente, que me limpies todo. Alguien quiere que el Señor lo limpie todo. El punto número 1 es: tenemos el poder de Dios. Los que profesan ser cristianos y se contentan solo con oír la palabra han hecho cálculos muy malos en su vida espiritual. Si tú nada más vienes y pues vengo porque es la iglesia, ¿verdad? Qué padre, mi religión. ¿Qué religión eres? Soy cristiano, ¿verdad? Y vienes y escuchas la palabra y te vas a tu casa. Sí, puede ser que ni alcances la salvación. Puede ser que, ¿por qué? Porque aquel que es salvo da frutos, como lo decía la palabra, da frutos de bondad, da frutos en su vida. ¿Sabías que hay empresarios que coquetean con el evangelio? Hay empresarios que todo lo que hablan es Dios y Dios y Dios, y ni van a la iglesia y ni leen la palabra, pero todo Dios, Diosito. Hay teólogos. ¿Alguien sabe qué es un teólogo? Aquellos que estudian la palabra de Dios, maestros que estudian la palabra de Dios, pero sus vidas no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Sí, hay iglesias que son tan liberales que no sé dónde esconden estos textos donde dice, no, lo único que piensan son en cosas malas, juntarnos para tomar, se suben drogados. Y no te estoy hablando, o sea, te lo digo en serio. Hay iglesias que fuman marihuana y se suben aquí al altar. Hay lugares en donde toman y tienen una vida doble y se quieren subir al altar o quieren venir a servir a Dios. Incluso podría ser tú.
teniendo una vida doble, queriendo servir a Dios. ¿Dónde escondes estos textos cuando Dios te dice que tengas que vestirte con nuevas vestiduras? ¿En dónde lo puedes esconder? Lo único que puedo ver son personas que no han leído y no han tenido la revelación del Espíritu Santo. Es lo único que podemos ver. Las peores iglesias son las que levantan la bandera de la fe, pero nunca hay frutos en sus vidas. Y hoy quiero que te lleves algo a tu casa y te quiero animar y decirte que tienes la capacidad para cambiar. Tú tienes la capacidad. Tú tienes la capacidad, aparte tienes el poder del Espíritu Santo para ayudarte. Tienes la verdad adentro de ti, que es Jesucristo, que es mucho más poderoso que cualquier pecado que hay en tu vida. Dice, no, es que con este pecado sí no puedo. Con el pecado del cigarro no puedo. Con el pecado de la pornografía no puedo. Ahí te va otro. Con el pecado de la murmuración, ese es que mis cafecitos. ¿A alguien les gusta el cafecito? Sí. Empieza como una información y termina como murmuración. Pero tú tienes el poder del Espíritu Santo, de Jesucristo, para cambiar. Para decir y llegar a ese y empezar a platicar de sus cosas, de cosas bien padres con la vecina y cosas bien padres con la hermana. Y cuando empieza la murmuración, tú tener el poder para pararlo. Tú tienes el poder para parar cualquier cosa. Tienes el mismo corazón de Dios en tus manos que te puede hacer cambiar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Tienes el corazón de Dios. Tienes a Dios adentro de ti para que te ayude a cambiar. Una cosa de cómo he superado yo mis pecados más profundos, que no se los voy a contar para que no lo digas en el café. Es que cuando quiero pecar, pues me pongo a ayunar y me pongo a observar eso que necesito cambiar. Pero una de las cosas es recitar la palabra de Dios. Cuando quiero pecar es la primera palabra de la palabra de Dios que se me venga. Juan 3:16 o Jesús lloró, aunque sea esa me la aviento. ¿Verdad? Jesús lloró, Jesús. Pues es la palabra, ¿verdad? Pero, o sea, digo, Señor, en tu nombre hay poder, Señor, es Padre, en el nombre de Jesús. Y cuando quiero y tengo ese deseo y tengo esa concupiscencia que puede haber en mi vida, que quiero espantar a los pájaros que hay en mi cabeza y todo eso, empiezo a recitar la palabra de Dios. O voy y oro, o pongo una alabanza, o me pongo a abrir la palabra de Dios para empezar a hablarle, la empiezo a hablar en voz alta para que todos esos pensamientos se vayan. ¿Sí? El segundo, no seas solo oidor, seamos hacedores. Una cosa es escuchar al maestro o las cosas que hizo el maestro, y otra cosa es seguirlo. Un buen discípulo, decían en la antigüedad, porque como usaban chanclas y aparte había mucho polvo, un buen discípulo siempre está lleno de polvo de su maestro, porque siempre van siguiéndolo a todos lados. Un discípulo es aquel que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. ¿Por qué crees lo que crees? Cuando hay alguien que tiene un pecado, de los jóvenes, y yo le digo que está mal y lo entiende, lo primero que le digo, empiézalo a predicar, que ya lo entendiste. Y cuando tú superas esa línea de empezar a predicar, que ya lo entendiste, es cuando Dios empieza a cambiarlo en tu vida. Y había una frase, no sé si la voy a decir bien, sino ya que Steffi la arregle ahí, que la decía, el pastor lo dijo de una forma y Steffi lo dijo de otra y me gustó también. Y decía, es que era en inglés, ¿verdad? A ver si la puedo traducir. O sea, imagínate, no sé inglés y luego la voy a traducir, pero pues vamos a ver. Ok, habla... A ver si Steffi no se enoja. Habla tan falsamente hasta que se vuelve una realidad en tu vida. ¿Sí más o menos es así? Así es. Porque, ay, qué hipócritas, que tú eso. Habla tan falsamente o habla, sí, no, más o menos así es.
hasta que lo logres. Hasta que lo logres, háblalo y háblalo, porque cuando tú hablas la palabra de Dios, aunque a veces no sientes lo que hablas, tiene tanto poder que se llega a ser realidad en tu vida. Tienes que hablar la palabra de Dios. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿A cuántas personas le has hablado de la palabra de Dios hoy? ¿A cuántas personas has comentado algo de la palabra de Dios hoy? ¿Cuál es la abundancia de tu corazón? De la abundancia de tu corazón habla tu boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hablas? Hay que empezar a hablar verdad. Sí, hay gente que se mete en controversias todo el tiempo, pensando y hablando que si la marihuana es buena, que si no es buena, que si sí, que si te ayuda, que si no te ayuda. Y todo eso, en vez de hablar la palabra de Dios, habla la verdad. ¿Para qué te enfocas en cosas vanas? Habla lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que hables de Él, que hables de Cristo Jesús. Y no te estoy hablando de hacer un mantra, ¿verdad? Lo puedo, lo quiero. O sea, no te levantes y lo puedo, las vibras a mí. Pues no, o sea, no. Tú te vas a levantar y recita la palabra de Dios. Porque las palabras de este mundo no tienen poder, pero la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Podrían decir que en mi familia es una coincidencia, yo le llamaría diosidencia, pero cuando yo me convertí, yo le empecé a decir a mis papás la verdad acerca de que el cigarro no es bueno. Y le empecé a decir a mi mamá, es que el cigarro te daña, mamá. Y es que Dios quiere que no fumes. Y empecé así. Y al principio lo hacía más así. Y luego ya oraba. Y luego de la nada, resulta que por voluntad y fuerza de mi mamá, ella ya dejó el cigarro. Y no es creyente. O sea, ella cree en el Señor, no es cristiana. Está conociendo del Señor. A lo que voy es que cuando tú empiezas a hablar las verdades de Dios, Dios actúa porque hay poder. Lo mismo sucedió con mi papá. Tenía una adicción al alcohol, ¿sí? Y hace poco le dio el COVID. Sucedió que no sabía él que padecía de diabetes y casi andaba viendo ahí a San Pedro. Ya veía, empezó hasta el punto de llegar a alucinar. Dicen que ya hablaba solo, dicen que estaba bien mal. Y eso generó que él dejara el alcohol. Unos dirían, ay, mira, porque es su voluntad y fuerza. Pero yo diría que es la oración de su hijo y las palabras de su hijo, porque la palabra de Dios tiene poder cuando tú empiezas a hablarlo y hablarlo y hablarlo y decir, el alcohol no es bueno, el alcohol es una adicción. Y empiezas a hablar las verdades de Dios. Te lo dice un exalcohólico y un exadicto a la nicotina. ¿Por qué? Porque yo hablo en contra de eso. Porque si yo me pongo a ver los beneficios y que si me ayuda y que si esto, me voy a convencer de las cosas equivocadas de este mundo. Porque yo hablo, los jóvenes dicen, es que ¿por qué no puedo esto? ¿Y por qué sí puedo esto? ¿Y por qué no puedo lo otro? ¿Y por qué? Y le digo, enfócate en lo que sí puedes, no te enfoques en lo que no puedes. Siempre están enfocados en lo que no pueden. ¿Y por qué no puedo escuchar esta música? ¿Y por qué hay tanta música cristiana y bonita y buena? Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué este grupo no? ¿Y por qué? Enfócate en lo que sí puedes, no en lo que no puedes. ¿Y por qué sí puedo ir a esta fiesta? Hay tantas fiestas y tantos amigos en la iglesia. Ah, pero no, aquí en la iglesia no hay nada, ¿verdad? Allá afuera sí están chidas las fiestas. Enfócate en lo que sí puedes. Sé tú el alma de la fiesta en la iglesia, amén. ¿Quieres ser el alma de la fiesta ya? ¿Y sigues a Jesús o eres de los que escuchas solamente sus milagros? Y un ejemplo de esto, de lo de háblalo tantas veces hasta que se haga realidad, me recuerda mucho a Pedro. Cuando Jesús le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, y le dice a sus discípulos, ¿verdad? Pedro siempre contestaba bien. O sea, es como tú cuando contestas las preguntas del Instagram, las contestas bien, pero ni sabes qué contestaste, pero la contestaste bien, ¿verdad? Sí, ni leíste el verso que les puse, pero la contestaste bien. Muy bien por ustedes. O ya te la sabes de memoria. Pero Pedro le decía a Jesús, a ver, porque mucha gente, discípulos de Jesús, dice la palabra de Dios,
seguían a Jesús. Y muchos se fueron, ¿verdad? Cuando Jesús empezó a hablar la verdad, o sea, las verdades de Dios. Y le dice a Pedro, a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice la palabra que no creía, pero que era la verdad. Dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero realmente Pedro no lo creía. Y yo me imagino a Pedro diciéndole a todos ahí en la cuadra: es que Jesús tiene palabras de vida eterna. Ay, todo el mundo: ay, sí, Pedro, sí, qué religioso. Sí, no, es que Jesús es la verdad, Él es la vida. Jesús, pero cuando fueron a crucificar a Jesús, ¿qué pasó? ¿Quién fue el primero en negarlo? Pedro. ¿Qué onda, Pedro? Le empezaron a decir. Ay, me sentí como Daniel, esa es como tuyo, Daniel. ¿Qué onda, Pedro? Así y se me pega. ¿Qué onda, Pedro? ¿No que creías que la vida eterna, que solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Y Pedro negó. Pero Pedro siguió hablando eso, porque son palabras de vida eterna. Jesús, ¿a quién más iremos si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿A quién más iremos si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? Cuando quieras pecar, acuérdate de ese: ¿a quién más iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y piénsalo. Y cuando caigas, porque nosotros somos como Pedro, porque hablamos y somos bien religiosos y a veces bien persinados, ¿verdad? Y cuando llegamos ahí a caer, todo mundo, ¿por qué? Porque siempre van a ver al cristiano, el que no hacía cosas malas, van a decir: pues no, que muy cristiano. Y te van a decir: pues no, que si eras, a ver qué pasó con esas palabras, la Biblia y todo eso. Pero tantas veces lo dijo Pedro que se hizo realidad en su vida. Y Pedro, después, cuando ya Jesucristo, cuando tú hablas la palabra de Dios, Jesús te levanta. Y un día vas a estar predicando enfrente de la gente diciendo: Jesús es la vida eterna. ¿A quién más iremos si solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna? ¿Por qué? Porque Dios se fortalece en tu debilidad. A veces eres tan orgulloso, a veces hay religiosos orgullosos que Dios los pasa por algunas situaciones, o ellos se meten en esas situaciones, pero siempre está Dios para levantarte y para que tú después estés predicando la verdad, diciendo: Jesucristo es aquel que tiene palabras de vida eterna. Tercer punto y último, si me pueden ayudar con el piano, es: la palabra de Dios es como un espejo. Exponerse a la palabra de Dios es como un espejo. Cuando solo escuchas la palabra, es como si te ves en el espejo y te vas. En aquel tiempo no había espejos como los de ahora, ¿verdad? Ahorita ya algunos no te gustan, porque siempre el de saliendo de la casa te ves más gordito en eso. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Siempre, en casa de mi mamá, ese es el peor. Me veo flaco en el del baño y de repente en ese digo: híjole, ya 10 kilos más. Y es como cuando vas, escuchas la palabra, vas y dices: wow, porque estoy exponiendo ahorita la palabra, y dices: Emanuel tenía razón, y porque te estoy hablando de la palabra de Dios, palabra de vida. Y te vas a tu casa y te olvidas y te metes al mismo pecado, y mañana sigues pecando y luego sigues pecando, y esa es la persona que va. Se ve la palabra de Dios como un espejo, la ves lo que estás mal y te vale. Ahora, por el contrario, pero el que escucha y hace es aquel que ve las intenciones de su corazón, aquel que lee la palabra y medita en ella. Como el Salmo 139 del 23 al 24. Esa la quería leer en Nueva Traducción Viviente, no sé si te la pasé. ¿Sí te la pasé o no? ¿No? Ok. Y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y estaba yo, me gusta el boxeo, me gusta ir a boxear y todo. Y estaba yo entrenando. Te quiero dar un pequeño ejemplo. Y un chavo barbón se me acercó para hacerme unas preguntas sobre unos golpes ahí que le estábamos dando.
Y el tiempo del entrenamiento pues es duro, estás cansado y hay una respiración, uno respira muy profundo, ¿sí? Y pues todo se te afloja. Y en ese momento resultó que pues al chavo se le aflojó la nariz y tenía un fluido nasal que era muy desagradable a mis ojos. Y yo, por más que él me trataba de hablar, para mí era muy difícil ponerle atención a su cara, porque pues no sabía quién me estaba hablando, él o lo que le salía. Y yo decía, híjole. Y me decía, no, ¿cómo va el golpe? Y yo le decía, no, pues va así. Y así. Y era muy difícil para mí poner mis ojos en su cara por la condición de que él tenía algo que le estaba saliendo ahí. Y si él se enterara de su condición, lo que yo estaba viendo, sería muy vulnerable y muy vergonzoso. ¿A alguien le ha pasado esa situación? Toda la noche en la cena y nadie te dijo que había un moquito en tu nariz. Y yo volteaba hacia el otro lado. De hecho quería entrenar cerca de él, pero no vaya a ser que se aventara un fuerte respiro y pase un accidente hacia mi persona, ¿verdad? Entonces yo me alejé hacia el otro costal y estaba entrenando en el otro costal. Y es lo que necesitaba, a lo que estamos viendo en la palabra de Dios, lo que necesitaba era un espejo para verse y considerar su condición. Y así ya arreglando su problemita, ¿verdad? ¿Cuál era su problemita? Pues que había algo que a mí me incomodaba. Y él arreglando su problemita, podríamos platicar, entrenar, vernos a la cara, abrazarnos si quieres, lo que sea. Pero así no. Así era muy difícil para mí. Pero ya arregló pero ya después él arregló su problema porque ya se consideró en un espejo. Hay un espejo gigante que decía que lo vea, que lo vea, que lo vea. Entonces ya lo ves y dices, ay no hombre, qué vergüenza. Y ya pues ya vas y te limpias, vas y agarras un papel y te limpias y todo. Pero muchas veces así estamos en la iglesia, sentidos porque nadie nos habla. ¿Sí? Ay, nadie me saluda. Ay, es que no nos ven a los ojos. Ay, es que le caemos mal. Ay, que muchas veces la gente no me quiere hablar y todo eso. Y muchas veces la gente te quiere amar, pero no estás dispuesto a ver tu condición y tus errores. Porque cuando eres orgulloso, todos tienen el error menos tú. Es que cuando dices nadie me habla en la iglesia y todos están mal menos tú, es porque el del error eres tú. Es porque tú eres el que no te quieres considerar. En tu familia, si nadie te quiere, ay, mi papá no me quiere y mi mamá no me quiere, es porque el error eres tú. Porque tú tienes un problema y necesitas un espejo para poder ver tu condición. Y el espejo es la palabra de Dios. Y cuando tú eres humilde y te consideras en esa situación, dices, pero pues si fui bien bueno con el hermano, ¿por qué no me saludó? ¿Y por qué la trae en mi contra? A lo mejor deberías de preguntarte, a lo mejor debería de ser más bueno aún. Si le sonríes a todos y como quiera la gente como que no te quiere saludar, a lo mejor todavía considérate tú. Aunque los demás tengan un problema, tú siempre debes de tener el corazón humilde para abrazar, para saludar. ¿Sí? Dice cuando tú ves las intenciones de tu corazón, es cuando dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en los demás. La verdadera religión o espiritualidad es cuando tú empiezas a considerar a los demás como superiores a ti mismo. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Dicen que la mejor forma de salir de la depresión o de la angustia o de esa soledad es empezando a hacer cosas por los demás. Busca a quien ayudar, busca a quien bendecir.
Siempre el que está triste es el que quiere que lo bendigan. Siempre, si tú eres aquel que estás ansioso y que dices, es que tengo una depresión que no puedo con ella, considérate a ti mismo a cuánta gente ayudas tú, a cuánta gente bendices tú, en cuánta gente inviertes tú. Y te darás cuenta cómo sales de esa situación, cómo Dios te saca de ahí, porque lo mejor es dar la vida por los demás. Jesucristo hizo eso, y eso es lo que queremos en esta noche. Y el llamado es bien sencillo en esta noche. El llamado es: sonríe más. A ver, sonríe. Deja de estar amargado. Sé más bueno. Sé más bueno con tus hijos. Cuando se levanten, abrázalos. Velos y aunque te estén haciendo un desorden, bendícelos. Y deja que Dios te cambie. Claro, disciplínalos bien, pero sonriendo. Abrázalos. Dale gracias a Dios por la bondad. Dale gracias. Deja de quejarte de la iglesia. Dale gracias a Dios por la iglesia hermosa que tenemos. La envidia no es de Dios, pero cuánta gente quisiera tener este templo y esta iglesia y esta gente. La verdad, estamos súper bendecidos. Amén. Cambia, ayuda a los demás. Lee la palabra con gozo. Deleítate en el Señor. Agarra un tiempo en tu carro para poner una alabanza y adorar al Rey de Reyes. Adóralo a Él. Dile: Señor, cuánto te amo. Exáltalo a Él, exalta su nombre. Ríete, ama a tu familia. Deja que Dios te cambie y da tu vida por los demás. Dejando tu vida que llevas ahorita, todas las cosas malas, y considerando que mañana va a ser un nuevo día, amén. Va a salir el sol para justos e injustos, pero nosotros, cuando sale el sol, vemos la gloria de Dios, amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y considera y pregúntate: ¿por qué estoy haciendo lo que hago? No sé qué actividades haces. Yo siempre digo la misma. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve ganar todo lo que tienes si pierdes tu vida? ¿De qué sirve a veces trabajar tanto si pierdes a tus hijos? ¿Para qué quieres más? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué has dejado de servir a Dios por servir a las cosas vanas? ¿Por qué te has alejado de donde más te aman para que, por orgullo, por qué haces lo que haces? Considera tu corazón. Enfócate en cosas buenas el día de mañana. Enfócate en lo que sí puedes hacer. Sí puedes orar, sí puedes buscar a Dios, sí puedes leer la palabra, sí puedes exaltar el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que puedes hacer por Dios? Considera lo que estás haciendo. Empieza a dar, porque es mejor dar que recibir. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.